Hoy hablamos en una oración de cómo imaginarnos al Señor adorando en algún día de reposo que estaban alabando, tenían sus alabanzas, ¿no? Y uno lee varias partes de la Biblia donde había mucha gente. Habrá tenido el Señor una voz poderosa, ¿no? Porque no tenía micrófono, como nosotros que tenemos micrófono a veces. Y había seguramente también muchas situaciones que podían distraer o podían generar, porque había gente que tal vez le tiraba alguna frase, le decía algo, o había niños en un momento, ¿se acuerdan que dice, dejen que los niños vengan a mí? Porque capaz que los nenes estaban haciendo y querían ir o querían estar ahí, y los discípulos como que tratando de atajar la cosa, ¿no? Bueno, cosas que suceden y que pasan, pero qué importante también que es el corazón de cada uno para recibir. Siempre me asombra mucho el momento donde en un momento él va a lo que era su pueblo, donde él nació, y mucha gente, en vez de recibir y ver milagros, no los pudo ver porque su corazón estaba condicionado con un montón de conversaciones de no posibilidad. ¿Quién es este? El hijo del carpintero. O había incredulidad en los corazones. Hizo algunos milagros, dicen, hizo no muchos, porque había muchos corazones que no estaban creyendo, no estaban despiertos, atentos a eso que estaba pasando. Así que qué importante que es eso. Y qué importante, lo que quiero compartirles en estos minutos, es la importancia del entorno y cómo hemos compartido algunas veces este principio que decíamos que si te juntás constantemente con 5 borrachos, 5 personas que están en adicción del alcohol, por ejemplo, y estás constantemente con ellos relacionándote, bueno, seguramente vas a ser el sexto. O si te juntás con 5 personas que son deportistas, que hacen deporte, saludable, comen bien, vos vas a ser ¿cuál? El sexto, seguramente. Te juntás con 5 personas que se la pasan quejando, hablando mal, maldiciendo, todo mal, seguramente vas a estar en ese círculo también. Entonces, en estos principios que decimos y todos los ejemplos que podemos tomar, 5 que toman mate, tomas mate. Entonces, la importancia de chequear los entornos en los que estamos y qué escuchamos y qué filtramos y qué no. Obviamente que estamos en diferentes actividades, diferentes trabajos, entornos de estudio, algunos. Hay cosas que uno no puede elegir. Uno puede decir, bueno, acá no vengo más a trabajar, listo, de un día para otro. Sí decir, Dios, te pido me lleves a lugares donde sea de bendición. Pero, bueno, necesitas trabajar en un lugar. Ahora, qué importante es que activemos los filtros que tenemos para poder dar autoridad y saber qué escuchamos y qué no escuchamos. Qué pelea peleamos y qué pelea no peleamos. Y poder tener esto bien claro para poder generar un entorno en nuestra mente, porque acá vamos a habitar toda la vida, así que encárgate de que sea un entorno donde no haya tanto conflicto, independientemente de lo que pase afuera, ¿sí? Poniéndonos no en víctimas de las cosas, sino en protagonistas, donde podamos nosotros generar un entorno, y como hoy hablamos de la alabanza, por ejemplo, es generar entornos, es ser intencionales con entornos o con cosas que generamos. ¿Y dónde comienza esto? En lo que escuchamos, en lo que nos hablamos nosotros mismos también. Soy un fracasado, no puedo, nunca pude, jamás podré hacerlo. Estás generando un entorno que te lleva a
un lugar de muerte. En Proverbios 18, quiero comenzar este registro que me toca mucho y siempre me enseña. Es un entorno que va para un lado o para otro, depende también lo que primeramente viene de la radio que tenemos prendida todo el día. Y puede ser radio miseria o puede ser radio bendición. Vieron que vas pasando y diferentes, pasa un tanguito, pasa una cumbia, pasa un rock, ¿no? Cuando pasas el dial. Bueno, vamos a ir hacia lo que Dios tiene para que el dial que esté puesto sea algo que genere un entorno en mí y una mirada y un significado y emociones en mí que me permitan relacionarme con una vida que Dios quiere y no con una vida que el mundo te lleva, donde la gente tiende a estar deprimida, angustiada, triste, sola, fuera de la provisión de Dios, fuera de su voluntad. Y es principalmente por esos entornos que decimos y por lo que comienza primeramente con lo que uno se habla. Y ahí en el 18:21 que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Imaginemos que tenemos como si cuando Dios dijo sea luz y fue la luz, ¿no? Que Él nos muestra el proceso creador con un Dios que con su voz, y este Dios que excede nuestra mente finita, entender su poder, pero Él habla y lo que habla ya es, ¿no? Fue la luz en esa creación. Vamos a suponer en una hipótesis que si tu vida fuese el resultado directo de todo lo que decís, ¿te gustaría el mundo que estás creando? Señal de alerta, bandera roja, ¿eh? Sí. Si miremos los últimos 7 días de tu vida y todo lo que dijiste fue la creación de eso que dijiste, bueno, evaluemos y veamos si estamos siendo arrastrados por una corriente que nos lleva a pensar que bueno, no pasa nada, o digo lo que digo, o empezar a filtrar y a tomar atención de que la vida y la muerte están en borde de la lengua. Y esto comienza, es mucho más profundo y más poderoso cuando entendemos que no es solamente lo que decimos, sino lo que nos decimos a nosotros, que nadie lo escucha. Y nos pasamos diciendo y generamos un entorno de vida o de muerte. Entonces, la lengua no es neutra. Acá no dice vida en el medio o muerte, es vida o muerte, ¿no? Así que en ese lugar es donde tenemos que nosotros estar atentos a qué es lo que estamos diciendo. Entonces, las palabras no son sonidos, son, vamos a describirlo como si fueran semillas, ¿sí? Semillas invisibles, pero con consecuencias inevitables. O sea, vos podés decir lo que quieras, decirte lo que quieras. Ahora, no podés elegir las consecuencias de eso. Y eso es lo que la palabra nos habla respecto a lo que decimos. Y los entornos que generamos y los entornos en los que estamos y qué escuchamos y qué no escuchamos. Prestemos atención, tenemos la posibilidad de filtrar, de darle autoridad a palabras que vienen de afuera y empezar a filtrar lo que recibimos aún de nosotros mismos o de otros, para poder generar también en nosotros ese entorno que nos permita alinearnos con lo que Dios dice para nosotros. Si nos pasamos diciendo no puedo, no puedo, no puedo, estamos debilitando esa fe. O nos pasamos diciendo no hay salida, no hay salida, esta situación no tiene salida, no hay posibilidad. Estamos cerrando puertas que Dios ya las tiene. Nos falta conectarnos con esa fe, con esa provisión de Dios. O si decimos soy así, siempre he sido así, ya soy así, tal vez estamos sellando una identidad equivocada sobre nosotros y no dejando que Dios trabaje y siga transformando el corazón y nuestras vidas. Entonces, les invito a que nos podamos elevar en un lenguaje nuevo, definiciones nuevas, palabras nuevas, ser mucho más rigurosos con lo que decimos y con lo que escuchamos, porque eso genera muerte o vida. Estar en
un alineamiento con Dios es estar en un desalineamiento con todo lo del mundo, en parecer más un loco, porque es locura para este mundo. Y eso es muy importante. Allí en Joel, el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, los profetas menores, después de Daniel viene Oseas, viene Joel. Y tiene que ver también con este toque de locura, de no estar tan sujeto a lo que tal vez nuestra emoción, nuestro cuerpo a veces siente, sino alinearnos con lo que Dios nos da y con lo espiritual. Y aún saben que nuestro cerebro no reconoce, y lo que dispara los químicos que producen nuestro cerebro, a veces la realidad de la imaginación. ¿O les ha pasado que a veces se ponen mal por cosas que imaginamos que pueden llegar a pasar y perdés el hambre, perdés el sueño y nunca pasaron, pero en tu mente empezaste a maquinar, ¿no? Elaborar. Somos perfectos para elaborar, ¿no? Entonces, poder hacer el ejercicio inverso con lo bueno. Hay algunos ejercicios también de programación neurolingüística que habla, por ejemplo, de empieza el día y estar 5 minutos sonriendo, aunque todo esté mal. Dice que tu cerebro genera químicos que te hacen estar mejor. O sea que al espejo 5 minutos sonriendo, que te falta un diente, no importa. Sonreí. Y mandás, dice, como una señal a tu cerebro, y eso genera como un químico que, fíjense, y muchas otras cosas que son como puntos importantes. Y ahí entra Joel 3:10, donde dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. ¿No? Es esto de no es que estamos negando la realidad, sino alineándonos con una verdad superior. Fuerte soy en Él, ¿no? Y esto es donde encontramos, así como también Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tal vez estás en la ruina, te equivocaste, te fue mal, no te estás sintiendo bien. Todo lo puedo en Cristo. Poder levantarnos y hablarnos en ese lugar, como nuestra versión que ya lo logró, que ya estamos allá. Bueno, levántate, dale. Si tuviésemos la opción de ir al pasado y hablar a ese niño que alguna vez tuvo miedo porque era oscuro o porque había una sombra y que había de la ventana, era un árbol que se movía, dice: dale, levántate, vos podés. Bueno, Dios está diciendo su palabra: vos podés, yo estoy allá adelante, ya sé lo que va a pasar. Y ese es el Dios que nos levanta a nosotros. Dice: decí, sos fuerte, sos fuerte. Tal vez este momento de dificultad te está forjando para un nuevo nivel en tu vida. Por eso es tan importante esto que decimos, los contextos que generamos. Y cuidar de los momentos, las situaciones, así como Jesús lo hizo también. Quiero mostrarles en Lucas 8, vamos a ir, donde Jesús tomó cuidado. En Lucas 8, vamos a ir ahí a Lucas. Y que empecemos a escuchar y buscar escuchar y darle autoridad. Más y más, obviamente, las palabras de vida de la palabra de Dios. Y en un momento en Lucas 8, en el momento donde estaba esta niña que había muerto, aparentemente, dice en el 51, 8:51, y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó
y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Qué poderoso esto del Espíritu, y como dice que perdió ese Espíritu. Cuando Jesús muere, su cuerpo, dice que entregó su Espíritu. Espíritu es vida. Y en este momento, él, fuera de ese comentario, digo, como en un momento había gente lamentando, llorando. Vamos a orar y afuera lo que estén llorando, lamentando, ¿no? Y llamó a esos discípulos que estaban ahí con la fe tal vez dispuesta, y bueno, vengan, y los padres. Hay un entorno que cuidar, hay un entorno que tenemos que nosotros también velar en nuestras vidas. Un entorno que comienza por el entorno de nuestra mente, de lo que nos decimos y lo que escuchamos y lo que filtramos y lo que dejamos entrar. De escuchar, estás escuchando a aquellos que ya lograron lo que vos querés, le estás preguntando, estás viendo lo que hacen, estás filtrando a aquellos que tal vez opinan, pero no contribuyen. Bueno, hay que filtrar para poder llegar a un lugar, en este ejemplo de Jesús, donde él no dejó entrar a nadie consigo, ni siquiera lo que querían ver, a ver, Señor, no, solamente estas personas, y oraron específicamente por esta situación. Tomar cuidado de los contextos es también, como dice la palabra, cuidar ese corazón. Tiene que ver con eso, sobre toda cosa, guardar el corazón, que es alimentarnos, por supuesto, de la palabra de vida, congregarnos, estar en ese contacto con la palabra de Dios constante, con la oración. Pero en el día a día tenemos miles y miles de momentos donde tenemos que saber filtrar las burlas. Jesús no empezó a agredir a los que le burlaban. Vieron que a veces viene algo a tu vida que es injusto, viene algo que te burla, que toca el ego, y uno, ¿qué hace a veces? Responde y se baja ese nivel de burla y te empezás a pelear en ese nivel. Jesús siguió, dice, vamos, sigamos. Ni lo escuchó, lo filtró. Y eso tenemos que hacer también nosotros, ser sabios para filtrar. Porque una burla va a tocar tu ego, va a querer que vos respondas a esa burla. Pero vos qué decís, mira, no. Sé sabio en filtrar para cuidar tu entorno, cuidar tu corazón y cuidar tu vida. Está en cada uno de nosotros. Entonces, decirnos, hablar de la bendición, lo que está viniendo, como decía el débil, que diga, soy fuerte, soy próspero, soy sano. Esa palabra que nos hablamos, que nos genera, voy en la promesa, estoy en camino de transformación. ¿Qué te hablas? ¿Con palabras de bondad, de misericordia, o con palabras de juicio? Fíjense, en un momento, la mujer, en Marcos 5, la mujer que tenía hace muchos años un flujo de sangre y había gastado todo su dinero y seguía con esa enfermedad, y algo que la tenía apartada y era la inmunda, ¿no? En Marcos, ¿qué es lo que te estás diciendo cuando las cosas todavía no salen? ¿Qué te estás diciendo cuando las cosas aún se demoran? Bueno, esa capacidad que tenemos de decir, diga el débil, fuerte soy. También lo que decía la mujer. ¿Se acuerdan esa figura que estaba Jesús rodeado de mucha gente y todos apretando, y él de repente se para y dice, epa, alguien me tocó? Señor, te tocaron todos. No, pero alguien me tocó especialmente y poder salió de mí. Bueno, esta mujer en el 5:28, fíjense lo que se decía la mujer, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Cuáles son las palabras que nos decimos a nosotros, que nos alientan a dar un esfuerzo más, a seguir adelante? Ella decía, solamente tocarlo. Había mucha gente, su conversación era de posibilidad. Si tan solo tocare su manto, seré salva. ¿Qué te decís? Que te está acercando a la sanidad completa en tu vida. Aun cuando no lo ves, aun cuando seguís sangrando, cuando gastaste toda tu plata en todos los médicos, ¿qué te seguís diciendo? Que sean las palabras como esta mujer. Sostenía una promesa, ¿no? Que en sus bordes de su manto iba a haber sanidad del Mesías. Había una promesa en la que ella se basaba, pero ella se decía eso. No decía, no voy a llegar, hay mucha gente, me da vergüenza.
me van a señalar de inmunda. ¿Qué te está diciendo? ¿En qué lado estás? Bueno, que estemos en este lugar, esta mujer que logró esa salvación, esa sanidad completa. ¿Cómo te hablas cuando fallas? Preguntas para hacernos. ¿Cómo te hablas cuando algo te sale mal? Y es parte del proceso también, ¿no? Porque casi nadie lo logra el primer intento. Bueno, ¿qué te decís? Tu boca refleja fe, refleja miedo, refleja enojo. Entonces, poder tomarnos nosotros en ese lugar donde nuestra boca sea una boca que nos sane a nosotros, tomando la palabra de Dios, y después sane a otros también, ¿no? Pero cuidado de ese entorno que generamos con nosotros mismos primero. En Isaías 50, fíjense esto, qué tremendo. Y hoy es tiempo, si tal vez te hablaste con palabras de muerte sobre tu vida, de no posibilidad sobre tu vida, destruido sin darte cuenta con tu lengua, hoy podemos comenzar de nuevo, por supuesto. Y en Isaías 50, fíjense en esta profecía, esta palabra, lo que también nosotros podemos tener. Dice en el 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Lengua de sabios. Tenemos que tener lengua. Si quieren lengua de vaca, para el domingo que viene hacemos una lengüita para celebrar esto. Qué rico. A esta hora 12:30, que es el horario ideal para hacer un sacrificio. Pero fíjense que qué importante, me dio lengua de sabios para hablar, saber hablar palabras al cansado. O sea que yo sepa cómo hablar al cansado. Aún si el que está cansado, ¿quién es? Yo. Dale, levántate porque Dios está con vos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Y genera un entorno que me potencia y me lleva a un siguiente nivel en mi vida, en un área en mi vida, lo que sea. Saber hablar palabras que lleven vida y no muerte. Palabras que lleven vida y no muerte. Ahí en Proverbios capítulo 12 también encontramos Proverbios en el 12. Entonces, antes de leer esto y poder encontrar esta palabra que me encanta, este registro, poder entender, ¿no? Las palabras que repetimos se convierten en el mundo en el cual habitas. Vivimos en un multiuniverso acá. Acá estamos todos sentados, yo parado, pero esas palabras generan un mundo en el cual habitamos. Entonces, tu voz puede ser una cárcel o puede ser una llave que abre un lugar de bendición, que te lleva hacia la tierra prometida. Entonces, quiero que piensen en palabras de bendición, en frases de aliento. Vamos a leer este versículo que dice el 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, también tu boca revela quién gobierna tu corazón, si está el Señor o si estás vos, tú con tu ego, está el mundo. Y en esto quiero que nos ayudemos y nos demos letra, nos demos contenido, para que anoten, si están anotando, tengan teléfono o lo recuerden. ¿Qué palabras, qué frases para aquel que está cansado, para alguien que está debilitado, para alguien que está triste,
¿Qué palabras, qué frases pueden ser medicina? Basate en una promesa. Piensen. Señor te ama. El Señor te ama, una buena palabra. Pero ¿qué poder hay en las palabras? Sean sabios para poder saber cómo hablar al que está cansado. Dios te dará esa palabra. Está a nosotros también alimentar eso con contenido que lo tengamos cuando las cosas están difíciles o aturdidos o confundidos, que salga una de estas palabras de vida, que nos lleve, así como esta mujer que dijo: pase lo que pase, voy a llegar a tocar ese manto. Pase lo que pase, voy a dar un paso más. Pase lo que pase, voy a seguir sembrando con lo bueno y no con lo malo. Pase lo que pase, no voy a bajar los brazos. Esas palabras te llevan a la vida, porque hay muchas otras que te llevan a la muerte. Y ya las hemos comprobado muchos de nosotros seguramente. Y hemos maquinado y pensado y hemos ido a lugares muy, muy difíciles, pero Dios nos rescató, como también decía Luis. Así que les invito a que sean sabios a qué entorno ustedes están, en qué entorno están, primeramente en su mente. ¿Qué escuchan y qué no escuchan? ¿Qué se dicen? ¿Qué filtran? ¿Qué batalla pelean y qué batalla dicen? No voy a meterme en todas. ¿Te burlan? Bueno, que siga burlando, vos seguí en otra. Si no, vas a bajar a un nivel a pelear con armas carnales y no espirituales. Entonces, en todo lo que hemos compartido hoy es el llevarnos, el hacernos cargo, el no estar más en víctimas sino en protagonistas. Podemos montar un entorno en nuestra vida, no importa en el país que estés, en la casa, en la familia, el trabajo, un entorno que es tu mente, tu corazón, de sabiduría para poder vivir en vida y no en muerte, en bendición y no en maldición. Tu boca revela, como decíamos, quién gobierna tu corazón. Si es el Señor o si es tu ego, si es el mundo, son las cosas de este mundo. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Los reto, los desafío a que esta semana seamos sabios que damos medicina a nosotros y a otros. Que nos hablemos con palabras que sean medicina para un mundo que está enfermo de egoísmo, de maldad, de soberbia, de vanidades. Medicina que viene de lo alto, declarando lo que Dios dijo y no lo que vemos, no lo que sentimos, lo que Dios dijo. Y nos aferramos a eso. Y así como esa mujer que tocó el manto, también nosotros poder ser sanos. Sean sabios. Son grandes, son poderosos, son bendecidos, son justificados, son perdonados. Son coherederos con Cristo. Cuántas cosas hermosas. Generemos entornos poderosos, declarando lo que Dios dijo, lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya nos dio. No es lo que vendrá, lo que Dios ya hizo. Vivamos en eso, como dice la palabra, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Alinearnos con eso, alinear nuestro corazón, nuestras bocas, y eso genera un entorno nuevo, sin importar un resultado del mundo, sino aferrándonos a las verdades espirituales que son eternas y duraderas. Como dice Corintios, no mirando las cosas que se ven que son temporales, sino las que ven que son eternas, las que no se ven que son eternas. Y eso dice, el exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Oramos, damos gracias a Dios. Padre amado, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra que es vida y que traiga esa vida a cada corazón, la sabiduría para movernos como sabios, escuchar como sabios y hablar como sabios. Y ser sabios en lo que nos hablamos, lo que nos decimos, y que diga el débil, fuerte soy. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que podamos saber filtrar, saber a qué cosas y a quién le damos autoridad sobre nuestro corazón, sobre nuestro oído. Que podamos nosotros hablarnos con palabras de bendición sobre nosotros. Y aun cuando fallamos y caemos, cuando las cosas no salen, saber que somos bendecidos por Dios, saber que estamos en un proceso, saber que estamos en un propósito eterno. Poder mirar la vida con ojos de sabiduría para también tener paz. Te pido, Padre, bendición sobre cada uno de mis hermanos que son vencedores, que son redimidos por la sangre preciosa de Cristo, que son más que vencedores por medio de Cristo Jesús.
Los bendigo. Bendigo mi vida, la vida de cada uno de ellos. Estos días que podamos estar atentos, que hay un enemigo que viene con dardos de fuego, que el escudo de la fe puede taparlo, pero saber que hay un enemigo que va a llevarnos a lugares de miseria, lugares de víctima, lugares de desgano, lugares de apatía. Que nuestras palabras de fe sean más grandes, que nuestras palabras de bendición sean más poderosas, que aferrarnos a las promesas sea lo que nos mantenga cuando ya parece que no hay más salida. Gracias te damos, bendecimos este lugar, cada vida, cada familia, cada persona, la bendecimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Bendiciones, familia.